La política que Abascal copia de Trump empobrece a España. Santiago Abascal ha declarado en distintas intervenciones que aplicaría en España palabras textuales, exactamente lo mismo que están haciendo en Estados Unidos y en Argentina. Es decir, hará las mismas políticas que Donald Trump y Javier Milei, y por lo tanto, mismas recetas, los mismos efectos. ¿Qué ocurre en un país cuando se aplican esas políticas? Si analizamos lo sucedido en Estados Unidos bajo Trump, a la luz de las críticas documentadas, entre ellas por el senador Bernie Sanders, y lo que está ejecutando Milei en Argentina, el patrón es claro: concentración de riqueza, debilitamiento del Estado social y tensión institucional. Este artículo sostiene una tesis contundente. El modelo que Abascal quiere importar es un modelo que fortalece a las élites económicas mientras traslada el coste a trabajadores, clases medias y sectores vulnerables. El núcleo del modelo: transferir renta hacia los demás arriba. En el discurso del Estado de la Unión, Trump habló de una nación más rica que nunca. Pero la pregunta clave es: ¿más rica para quién? Durante la presidencia de Trump, la riqueza de los multimillonarios estadounidenses aumentó de manera extraordinaria. Las grandes reformas fiscales beneficiaron de forma desproporcionada a las rentas altas y grandes corporaciones. La reducción de impuestos al capital y a grandes fortunas no fue compensada con mejoras estructurales para la mayoría social. Al revés, les quitó derechos y les incrementó costes. El resultado descrito por Sanders es una economía donde más del 60% de la población vive al día. Millones destinan más de la mitad de sus ingresos a vivienda, y la desigualdad alcanza niveles históricos. Ese es el corazón del modelo que pretende imponer Abascal: crecimiento en la cúspide, precariedad en la base. Milei, por su parte, ha defendido una terapia basada en recortes masivos del gasto público, eliminación de subsidios, de sanidad y reducción del Estado. El argumento es la eficiencia. El efecto inmediato es caída del poder adquisitivo, contracción del consumo interno y debilitamiento de servicios públicos. Si Abascal aplica ese esquema en España, el mecanismo sería el mismo: bajadas fiscales intensas a grandes patrimonios y empresas, reducción del gasto social en nombre del equilibrio presupuestario, desregulación laboral y pérdida de derechos fundamentales de los trabajadores. Sanidad y protección social, la línea roja. Trump prometió bajar costes sanitarios. Sin embargo, los recortes a Medicaid y a programas vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible implicaron que millones de personas quedaran en situación más vulnerable. Las primas de seguros aumentaron, y los precios de medicamentos siguieron siendo los más altos del mundo desarrollado. Informes de 2025 indican que los recortes propuestos podrían provocar más de 16.500 muertes adicionales al año en Estados Unidos debido a la falta de atención médica preventiva y el acceso reducido a tratamientos. El patrón es reducción del gasto público en salud mientras aumenta la rentabilidad privada del sector. Trasladado a España, donde la sanidad pública es uno de los pilares estructurales del sistema, una política de recortes tendría efectos directos: mayor presión sobre hospitales públicos, incremento del peso del seguro privado, desigualdad en el acceso. El modelo no elimina el gasto sanitario, lo privatiza parcialmente. La narrativa del fraude y el enemigo interno. Trump construyó parte de su legitimidad sobre la idea de fraude electoral masivo. Además, su negativa a aceptar resultados electorales culminó en la crisis institucional del 6 de enero de 2021. El uso sistemático de la sospecha sobre el sistema democrático no es anecdótico. Es una herramienta política. Vox ha desarrollado una narrativa de confrontación institucional constante, cuestionamiento de medios, tribunales y legitimidad parlamentaria. El paralelismo no es exacto, pero la estrategia discursiva sí guarda similitudes. Generar desconfianza estructural para consolidar un bloque propio movilizado. Inmigración, política de impacto y efectos reales. Trump defendió deportaciones masivas bajo la premisa de seguridad. Sin embargo, datos mostraron que la mayoría de detenidos no tenían antecedente. La política migratoria se convirtió en símbolo ideológico, y lo que provocó fue inseguridad, protestas, palizas e incluso muertes de 2 estadounidenses. Abascal comparte esa línea: vincular inmigración con inseguridad y presión sobre servicios públicos. La inmigración en España está profundamente vinculada a sectores laborales esenciales: agricultura, cuidados, construcción. Un endurecimiento radical generaría tensiones económicas reales, además de impacto social. Lo que se busca con la política identitaria es el rédito electoral. El verdadero eje: redistribución inversa. El elemento que une a Trump, Milei y el discurso económico de Abascal no es cultural, es fiscal. Disminución del peso regulador del Estado a los más altos ingresos, reduciéndoles impuestos, prioridad al capital frente al trabajo. Eso genera lo que podría llamarse redistribución inversa del conjunto de la sociedad hacia la cúspide económica. Cuando Sanders acusa a Trump de representar a la clase multimillonaria, no es una metáfora ideológica, es una descripción de beneficiarios concretos de política pública. ¿Quién sería
el equivalente en España. Grandes patrimonios, fondos de inversión, grandes corporaciones energéticas y financieras, autoritarismo económico y debilitamiento institucional. Un segundo elemento crítico es la concentración de poder. Cuando se combinan ataques a la prensa crítica, deslegitimación de tribunales y narrativas de fraude sistémico, se genera un entorno donde el control democrático se debilita. El autoritarismo moderno no siempre se presenta como ruptura abrupta, sino como erosión progresiva. Si se reduce el papel redistributivo del Estado y se tensionan contrapesos institucionales, el resultado es un poder económico altamente concentrado a lo que está en juego. La política que Abascal dice querer imitar no es solo una agenda cultural conservadora, es un modelo económico definido. Un modelo que, según la evidencia observada en Estados Unidos bajo Trump y las medidas iniciales de Milei en Argentina, favorece de manera clara a las élites económicas, mientras incrementa la presión sobre clases medias y trabajadoras. El debate no es ideológico, es material. Si España adopta esa dirección, la transformación no será simbólica, será estructural. Y el impacto no se medirá en discursos, sino en salarios, servicios públicos y oportunidades reales. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita de like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.